esposa. Actualmente trabaja en Amok, Perú en el norte, y bueno, va a llevar el tema de Armagedón el día de hoy. Así que bien, saludemos, bienvenido. Y también recuerden que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Pueden pasarlos por el chat de Zoom, y para los que están por Facebook también pueden escribir sus preguntas allí, que al final vamos a tener ese espacio. Gracias. Vamos a comenzar con una oración y le damos el pase al pastor Oscar. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde de sábado poder tener estos minutos para estudiar tu palabra. Bendice la presentación del pastor Oscar, Señor, en esta tarde, para que podamos nosotros entender lo que él ha preparado y que todo, Señor, quede grabado en nuestras mentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo con usted, pastor. Ok, muchas gracias, hermano Luis. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Un feliz sábado. Quisiera agradecer la invitación de Joel. ¿Dónde está Joel? No lo veo. El tema que me ha pedido tratar esta tarde es sobre el Armagedón. La presentación ya se la envié. No hay problema que les comparta a ustedes lo que vamos a tratar en esta tarde. Y pediría que el anfitrión me permita compartir para comenzar ya con el tema. ¿No puedes compartir? Porque yo puse como hospedador. No, me sigue saliendo. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahora sí, ahora sí. Ok, listo. Muy bien, solamente una consideración. Aquí el internet de Iquitos es pésimo, así que si salgo, me esperarán unos 10 a 12 segundos para volver a entrar. ¿Sí? Muy bien, el Armagedón, solo vamos a tratar algunos elementos básicos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat o puede interrumpir, no hay ningún problema. La idea es de que se converse. Si se sabe la respuesta, se le responderá. Si la pregunta es de otro tema y amerita más tiempo, lo responderíamos en otro momento si es que se me vuelve a invitar. Pero no hay ningún problema. Consulten, pregunten, escriban en el chat, o si no pueden hablar, no hay ningún inconveniente. El Armagedón. Bueno, como introducción, hay varias interpretaciones acerca del Armagedón. Algunos sostienen de que será una lucha entre el occidente y el oriente. Algunos señalan de que va a ser una guerra entre dos naciones en el otro lado del mundo. Hay varias interpretaciones acerca del Armagedón que registra Apocalipsis 16:16. Por esta razón, en esta presentación pretendemos responder 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas principalmente. Número 1, ¿qué es el Armagedón? Número 2, ¿quiénes tendrán parte en esta lucha? Número 3, ¿cuándo se desatará esta batalla? Y para ello, pues, para ir terminando, vamos a tratar rápidamente, si es que el tiempo nos da, los antecedentes del Armagedón. Terminaremos, por supuesto, con las conclusiones respectivas. Comencemos entonces con la primera parte. ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué es? Y vamos a pedir, voy a decir que alguno de ustedes lo lea, por favor. Hermano Luis, ¿puede leer todo lo que está al frente? Sí. El Armagedón será una lucha espiritual entre Cristo y Satanás, y que estarán involucrados la Iglesia y Babilonia. El texto central se encuentra en Apocalipsis 16:16. Específicamente será la confrontación final entre el pueblo de Dios del tiempo del fin versus el dragón, la bestia y el falso profeta. Muy bien, gracias, hermano. En síntesis, eso es el Armagedón. ¿Ya? Miren, ahí lo que está de color rojo, el Armagedón no será una lucha entre dos naciones, tampoco será una lucha entre el occidente
y el oriente. En realidad, desde una perspectiva bíblica, el Armagedón será una lucha espiritual. Grábense eso, por favor. Espiritual. Será una lucha espiritual. Tendrá que ver la adoración, tendrá que ver asuntos religiosos. Repetimos, será una lucha espiritual, ¿sí? Siendo un poco más específicos, ya vamos a ser más específicos en el desarrollo del tema, será una lucha entre Cristo y Satanás, entre los hijos de Dios versus los representantes del diablo aquí en la tierra, entre los moradores de la tierra contra los hijos de Dios. En eso consistirá el Armagedón. Repetimos, una lucha espiritual entre los hijos de Dios versus Babilonia. Y tendrá pues fines religiosos, no políticos, tampoco económicos, sino simplemente religiosos, únicamente religiosos. El texto clave se encuentra en Apocalipsis 16:16. Abran sus Biblias, por favor. Apocalipsis 16:16. El que lo encontró, por favor, que le dé lectura. Apocalipsis 16:16. Acércale, Álvaro. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué leemos? Ya se fue. Apocalipsis 16:16. Ahí no sé, un ratito, ahorita he traído mi Biblia corriendo. 16:16 dice lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Ahí aparece la única vez la palabra Armagedón. Armagedón simplemente significa monte de Megido. Eso significa la palabra Armagedón. Har, monte, Megido. El monte de Megido. Armagedón significa eso, monte de Megido. Valgan verdades, la propuesta del doctor William Shea sigue siendo la más aceptada en la Iglesia Adventista. ¿En qué consiste esa propuesta? Él hace décadas publicó en una revista de Andrews University, en su revista que publica cada año, él señaló lo siguiente: número uno, no existe un lugar en el mundo llamado Armagedón, literalmente hablando, Armagedón. Lo que sí existe, señala él, de que el famoso Monte de Megido, ¿sí? Monte de Megido. Pero es interesante de que cerca del Monte de Megido está el Monte Carmelo, ¿sí? Entonces el doctor William Shea señala lo siguiente: en realidad, cuando Juan escribió la palabra Armagedón, estaba pensando más en el Monte Carmelo y asociándolo más con Primera de Reyes 18. Ustedes recordarán que en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18, pasó una lucha de adoración entre se adoraba a Dios o se adoraba a los Baales, ¿verdad? Entonces, hubo una confrontación espiritual justo ese día cuando descendió fuego del cielo. Entonces, no existe hoy en día un lugar llamado pues Armagedón, literalmente hablando. Por eso es que se da una connotación simbólica con su respectivo significado a la palabra Armagedón. En el caso de Apocalipsis 16:16, aquí se da el anuncio a esa batalla final. Muy bien, voy a seguir compartiendo la presentación. Entonces, repetimos, el Armagedón será una lucha espiritual, entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y Babilonia apocalíptica. Avancemos. ¿Cómo culminará el Armagedón? Ahí es bien claro, ya lo vamos a leer más tarde. El Armagedón culminará con la segunda venida de Jesucristo. Grábense eso, por favor. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo. Grábense eso, por favor. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo. Grábense eso, por favor. El Armagedón culminará con la segunda venida de Cristo.
aquí hay una pregunta que necesitamos hacernos sí o sí, y voy a querer el apoyo de ustedes porque vamos a leer varios textos bíblicos. ¿Cómo determinar que el Armagedón será una lucha espiritual? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo determinar bíblicamente que el Armagedón será una lucha espiritual? Y para ello nos vamos a basar a los siguientes textos. A ver, que alguien busque Apocalipsis 13 desde el 14 hasta el 18. Y que otra persona lea Apocalipsis 14 desde el 9 hasta el 12. Yo tengo Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 14 al 18. Yo lo tengo eso. 13, 14 al 18. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre, y su número es 666. Muy bien, hermano, gracias. Como acabamos de leer, grábense esto, por favor. La crisis final tendrá que ver con asuntos religiosos. Grábense eso, por favor, que tienen que ver con la adoración. O adoras a Dios o adoras a la bestia. Ese será el tenor de toda la crisis final. He ahí por qué relacionamos el Armagedón con una lucha espiritual, porque tendrá que ver con fines religiosos. Vamos a Apocalipsis 14, desde el 9 hasta el 12. Apocalipsis 14, del 9 al 12. A ver, ¿quién podría leer? Sí, cómo no. Apocalipsis 14, del 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya, muy bien. Aquí es claro, ¿verdad? Inclusive aquí Apocalipsis 14, 12 nos amplía el panorama. Señala que en la crisis final también tendrán que ver los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Y aquí le estamos dando un tenor más espiritual a lo que ocurrirá en el futuro en la crisis. Vamos a otro texto, Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14, que ya apunta hacia la batalla final. ¿Y quiénes están involucrados en esa batalla final? Apocalipsis 17, 14. ¿Quién lo encontró, por favor, que lo lea? Aquí lo tengo. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Muy bien, gracias. Aquí que está señalando, en la batalla final estarán involucrados ¿quiénes? Satanás, el Cordero y también ¿quiénes? Sus santos. Por eso repetimos, el Armagedón más tiene que ver con una lucha espiritual, de un tinte religioso, que están involucrados Cristo, Satanás, los demonios, los ángeles del cielo, y en el caso de la tierra, ¿quiénes? Los santos y los que van a perseguir a los santos. Vamos a leer ahora Apocalipsis 19, desde el 11 hasta el 16. Apocalipsis 19, desde el 11 hasta el 16. El que lo encontró, por favor, que lo lea. Yo lo tengo. A ver, Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice lo siguiente: entonces
Vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno, sino él mismo, conocía. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vio? ¿Hasta el 16 o hasta el 19 dijo, no? 16. Ah, ya, ahí nomás. Muy bien, gracias, hermano. Como nos damos cuenta, Jesucristo culmina el Armagedón. ¿De qué manera? Con su retorno. Y es interesante cómo se lo pinta a la segunda venida de Cristo en estos versículos. Viene Jesucristo con su caballo. Obviamente, esta es una descripción simbólica de la segunda venida de Cristo. Viene con su caballo. ¿Para qué? Para juzgar, ¿sí? Y participar y dirigir el gran día de la ira de Jehová. De esa manera va a culminar el Armagedón, con la segunda venida de Cristo. Repetimos, el Armagedón tiene que ver con asuntos espirituales, en la cual están involucrados Cristo, el día de la ira de Jehová, su segunda venida, por supuesto. Vamos a otro texto, Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. Ojo, el Armagedón es descrito o es anunciado en Apocalipsis 16:16. Pero si leemos el versículo anterior, en este caso el 15, eso nos va a dar luz mucho más de cuál es la naturaleza del Armagedón. ¿Quién puede leer Apocalipsis 16:15? Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Muy bien, ¿se dan cuenta? Este texto le da más luz a Apocalipsis 16:16. En el versículo 15, ¿qué habla? Bienaventurado el que permanece, ¿verdad? Con el que vela, el que cuida sus ropas, ¿sí? Ya le da un tenor. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 7:14? Sí, aquí lo tengo. Dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Muy bien. Se percatan, aquí se describe a los 144,000 o la gran multitud, y ellos señalan de que salen de la gran tribulación y encima, dice el texto, han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Aquí ya le da una connotación espiritual también a la batalla final que habrá, al Armagedón. Apocalipsis 14:4. ¿Quién puede leer Apocalipsis 14:4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. Obviamente aquí también se da una connotación espiritual, pues, a lo que vendrá en el futuro. Los 144,000 dice que ellos no se contaminarán con las mujeres. La pregunta del millón es la siguiente: ¿a qué mujeres se refiere? Y esa es una pregunta a ustedes, una pregunta abierta a ustedes. ¿A qué mujeres se refieren?
Bueno, si seguimos el contexto del Apocalipsis, se ve que la ramera, ¿no? Babilonia tiene varias hijas, ¿no? Que son iglesias, ¿no? Representadas por este símbolo de hijas, ¿no? Muy Estas son bien. las mujeres a las que se refieren, ¿no? Todas estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que vienen como consecuencia de Babilonia, ¿no? Exacto. Uno lee Apocalipsis 17:5. Muy bien, hermano, gracias. Y ahí nos arroja más luz. Los 144,000 cuando no se contaminan con mujeres, está diciendo de que no se contaminan con Babilonia y sus hijas. Apocalipsis 17:5. Entonces, nos damos cuenta de que en la crisis final, lo que tiene que ver con el Armagedón, más tiene que ver la adoración, tiene que ver los 10 mandamientos, tiene que ver la consagración, tiene que ver la espiritualidad. Será una lucha espiritual, en este caso, el Armagedón. No va a ser una lucha entre dos naciones, sino será una lucha que tiene que ver con la adoración y la espiritualidad de los hijos de Dios. ¿Y cómo va a culminar este Armagedón? Con la segunda venida de Jesucristo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sí, de repente hemos leído estos textos, ¿hay alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta, o sea, sí, bueno, para nosotros al menos está evidente que el contexto es un contexto de lucha espiritual, de adoración, todo el Apocalipsis está centrado en la adoración verdadera, en el conflicto entre la falsa y la verdadera adoración. Pregunta, ¿en qué se basa entonces, en qué se basan algunas creencias, algunas iglesias para decir que este conflicto va a ser un conflicto literal, armado, ¿no? Una guerra, ¿no? Cuando todo el contexto está claro, ¿no? Que es un tema de adoración espiritual, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la base que se tiene para pensar que esto va a ser algo literal, ¿no? Ok, muchas gracias, hermano. Yo me voy a basar a la lección de escuela sabática y voy a puntualizar dos cositas. Número uno es la metodología. Metodología. Recordemos la lección de hace 2 semanas que abordamos el tema de metodología para interpretar Daniel y Apocalipsis. Y ahí nosotros aprendimos acerca del historicismo, hemos aprendido sobre el preterismo, el futurismo y el idealismo. Y cuando nosotros hemos estudiado sobre metodología, nos hemos encontrado con la siguiente sorpresa. Número uno, el historicismo, que es seguido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se aferra mucho al simbolismo. Como adventistas, como historicistas, sostenemos de que el Apocalipsis está cargado de símbolos. 2 o 3 o quizás 4 elementos nada más en el Apocalipsis son literales, después todos son simbólicos. En cambio, existe también la escuela o el método futurista. Y dentro del futurismo, para ellos no pesa lo simbólico, sino que pesa lo literal, lo literal. Y entre los futuristas está el famoso dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo se dedica mucho a literalizar el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, para ellos, el anticristo será un ser humano literal. Para ellos, los 3 tiempos y medio o los 1260 días serán simplemente 3 meses y medio, literalmente hablando en el futuro. Ellos pues literalizan Babilonia, según los dispensacionalistas. En el futuro, Babilonia será una ciudad reconstruida literalmente, ¿sí? Entonces ellos literalizan. Y uno de los elementos que los dispensacionalistas literalizan precisamente sobre los 144,000. Y aquí viene el segundo elemento que para mí es categórico. ¿Por qué ellos creen así sobre el Armagedón? Por las presuposiciones. Los dispensacionalistas tienen una presuposición que les ha llevado a la mala interpretación de la Biblia. ¿Cuál? El papel de los judíos de sangre en la profecía. Ellos consideran de que los judíos de sangre sí entran en la profecía de Apocalipsis, lo cual es un error. ¿Y a qué se basan? Se basan al literalismo. Por ejemplo, ellos sostienen de que los 144,000 serán 144,000 judíos de sangre.
Y a los dispensacionistas se le ha preguntado, ¿no? ¿A qué te basas para decir eso? Y ellos dicen, bueno, pues si bien es cierto, en el tiempo de Juan no existían las tribus, milagrosamente el Señor hará despertar las tribus en el tiempo del fin. Ellos señalan eso, por ejemplo. Entonces, ellos literalizan el Apocalipsis y le quieren dar el protagonismo al judaísmo para la crisis final. Ese es el problema de ellos. Y como ellos tienen esa presuposición del papel de los judíos en el Apocalipsis, ellos agregan, la lucha del Armagedón será literal también. Y todo va a suceder ¿dónde? En Jerusalén, en el oriente. O sea, ¿desde dónde parte, hermano? Desde la presuposición de poner a los judíos de sangre en la profecía. Desde esa presuposición es que ellos terminan malinterpretando todo el Apocalipsis, incluyendo el tema del Armagedón. Pero todo este asunto de presuposiciones parte de la metodología. Ellos se basan bastante a lo que es el futurismo y por eso es que están mal acostumbrados a literalizar todo y terminan dando esas interpretaciones. ¿Me dejo entender? Pregunta respondida. Completamente respondido. Ok, muy bien, gracias hermano. Avancemos entonces. Pueden, como yo salí por la red, estoy inhabilitado para compartir. Me siento disciplinado por censura. Está censurado. Estoy con la disciplina por censura. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien, chévere. Muy bien, estos textos ya lo acabamos de leer. Entonces, repetimos, el Armagedón, la crisis final, todo tendrá hasta la segunda venida de Jesús, todo tiene que ver con espiritualidad, con adoración. Esa es la razón por la cual nosotros como adventistas sostenemos de que el Armagedón será una lucha espiritual. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas entonces, aparte de lo que comentó el hermano. Parece muy que bien. No. Vamos a lo siguiente. Vamos a leer las declaraciones de dos eruditos que he podido hacer control-C, control-V, que he citado de diferentes artículos y libros que ellos han publicado, para entender mejor lo que es el Armagedón, ¿sí? Para que quede más claro. Voy a pedir que alguno de ustedes lo lea. A ver, voy a pedir, por ejemplo, que lo lea Katiuska Mendoza. Tenemos el mismo apellido. Lee, por favor, lo que dijo el doctor Hans Larrondel, que penosamente falleció ya hace varios años. Sí, somos familia. Amén. Te escuchamos. A ver, dice, el Armagedón es una guerra cósmica y religiosa entre el cielo y la tierra. Muy bien, aquí Larrondel señala eso, será una lucha, una guerra cósmica. Grábense esa palabrita, religiosa, entre el cielo y la tierra. Muy bien. Katiuska, lee por favor también lo siguiente. Ok, dice, la caída apocalíptica de Babilonia será mucho más devastadora e infinitamente más espectacular que su tipo. Será el Armagedón para Babilonia. Muy bien, aquí ya Larrondel está dando a entender el final del Armagedón. ¿Cómo? Cayendo pues o siendo derrotada Babilonia, Babilonia apocalíptica. Vamos a pedir que nuestro hermano Miguel Saavedra pueda leer, por favor. Dice, el Armagedón es la respuesta del cielo a los clamores de Israel de Dios para ser librados de la opresión de Babilonia. Muy bien, muy bien. Y aquí hay otra declaración. Este es el doctor Norman Gali. Él continúa con vida, ya está viejito, pero es un cerebrito, es un cerebrito. Vamos a pedir que lo lea, a ver, ¿quién? Nuestra hermana Nati. Aquí dice Nati. Así es, pastor. El Armagedón
es para ejecutar el doble veredicto del juicio anterior al advenimiento, destruir al enemigo y librar al pueblo de Dios. Muy bien, seguimos, gracias hermana, con una connotación religiosa, pero el Armagedón culminará con la destrucción de Babilonia y con la liberación del pueblo de Dios. Hermano Luis, ¿puede leer, por favor? Sí, el Armagedón es una parte del éxodo final. Es la ejecución del veredicto anterior al advenimiento. Ocasiona la destrucción del enemigo mundial contra el pueblo de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Muy bien. Continúe. Por contraste, hay dos asambleas mundiales hoy día. Los espíritus de los demonios que están trabajando por medio de tres avenidas religiosas: el paganismo, el papado y el protestantismo apóstata, congregando gente para luchar en el Armagedón. Y finalmente, culmine, por favor. Y los mensajes de los tres ángeles por medio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día congregan a un pueblo para permitir que Dios luche por ellos en Armagedón. Ambas asambleas de personas son mundiales y están involucradas los demonios. Muy bien. Yo termino. Así que Armagedón no es precisamente una batalla secular entre dos naciones en el cercano Oriente. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para comentarles. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Simple. Y lo que han comentado también estos eruditos. Simple. El Armagedón sucederá en el futuro y será una lucha cósmica que están involucrados Cristo y Satanás, y será una lucha entre el remanente y Babilonia apocalíptica. Esa lucha, ¿cómo va a terminar? Con la segunda venida de Cristo, destruyendo a Babilonia y liberando al pueblo de Dios perseguido. ¿Sí? En eso consistirá el Armagedón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro como el agua turbia? Pastor, usted dice cuándo va a terminar y cuándo va a comenzar el Armagedón. ¿O ya está? Muy buena pregunta, ya lo vamos a responder en breve, ¿sí? Okay. Ya lo vamos a responder y ahí tenemos una línea de tiempo para ver más cuándo va a suceder, y vamos a hacer lo más específico posible de acuerdo a lo que se nos revela en el Apocalipsis, por si acaso, ¿sí? Sí, porque, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, ¿no? Hay muchos irresponsables en nuestra iglesia que andan poniendo fechas para los eventos finales, y ahí nosotros debemos tener cuidado. Ya hemos estudiado hace 2 semanas de que después de 1844 no hay cronología. En una universidad vi el siguiente título para un tema: la cronología de los eventos finales. Mal título, porque cuando uno va al diccionario y busca la palabra cronología, cronología tiene que ver con años. Y para los eventos finales no hay años, no hay fechas, no existen. La última fecha profética ha sido 1844. Así que lo que suceda de aquí en adelante, no hay fechas, o desde 1844 en adelante no hay fechas, pero por ahí, pues, por motivo del COVID, dicen que Jesús va a venir el 2027, han estado enseñando de que vendrá el año 2031, salen con esas teorías absurdas de los 6,000 años, con el propósito de argumentar que Jesús va a venir el año 2031, le colocan fechas, año para la ley dominical. Ahí debemos tener cuidado, no hay cronología. Sin embargo, como vamos a ver en breve, la Biblia sí nos señala que eventos van a suceder antes y después del Armagedón. Eso sí nos dice, pero no nos habla de fechas. Muy bien, vamos a compartir, a seguir con la presentación. Si no hay ninguna pregunta, avancemos entonces. Viene aquí la siguiente parte. Vamos a comprender el significado de ciertos símbolos que aparecen en Apocalipsis 16. Es bueno tener esto en cuenta para comprender mejor el panorama, ¿sí? Símbolos, lo que está en rojo o de rojo, esos son los símbolos, y lo que está al costado ya vendrían a ser los significados. Presento esto en facilito.
hay sustento bíblico para argumentar el significado de dichos símbolos, lo podemos tratar en otro momento. Número 1, Babilonia. Babilonia apocalíptica, o la Babilonia que aparece en Apocalipsis, está conformada por el espiritismo, el papado y el evangelicalismo apóstata de los Estados Unidos. La unión de los tres conforman Babilonia. No quiero utilizar la palabra protestantismo apóstata porque el mundo evangélico hoy en día ya no es protestante. Virtualmente hablando, la iglesia adventista es la única iglesia protestante, por una sencilla razón. La palabra protestante nació en el catolicismo, etiquetando a los reformadores en el siglo XVI. Y los católicos insultaron a los reformadores como protestantes. ¿Y por qué les llamaron a los reformadores protestantes? Por una sencilla razón, porque protestaron contra el papado y contra la iglesia católica. Y en esa protesta contra el papado, sorpresa, Martín Lutero dijo, por ejemplo, que Babilonia o el anticristo era el papa. Entonces, una iglesia protestante es aquella que protesta contra la iglesia católica. Hoy en día, prácticamente nadie protesta. Y la única que protesta diciendo de que el papado es el anticristo es la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que decimos que virtualmente hablando, el adventismo es la única iglesia protestante en la actualidad. Número 2, río Éufrates. Ustedes van a leer en Apocalipsis el famoso río Éufrates. ¿Qué representa el río Éufrates? Representa el poder que tiene Babilonia dado por los moradores de la tierra. ¿Ya? Cuando este río se seca, se le quita su poder. Número 3, el famoso pueblo de Dios. Y este es un elemento que debemos tener en cuenta, hermanos. Iglesia de San Borja, escuchen bien, por favor. El pueblo de Dios, en la crisis final, desde que inicie hasta cuando venga Jesucristo, este pueblo que inició en 1844 es nuestra iglesia, ¿sí? Es nuestra iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes leen Apocalipsis 17:14 y habla de santos, se refiere a nuestra iglesia. Cuando ustedes leen Apocalipsis 14:12 y dice santos, se refiere a los adventistas. Cuando leen Apocalipsis 12:17 y dice la palabra resto, se refiere a nosotros, ¿ya? El pueblo de Dios del tiempo del fin es nuestra iglesia. Número 4, los elementos de juicio que habrá antes de que venga Cristo, las 7 plagas postreras, y los reyes del este. Hay algunos eruditos que señalan que es Cristo y sus ángeles, otros argumentan de que los reyes del este pueden ser el Padre y el Hijo. Hay algunos que sugieren de que el Padre y el Hijo vendrán juntos en la segunda venida. Son propuestas, ¿sí? Son propuestas que dan ciertos teólogos conservadores de nuestra iglesia. Muy bien, por motivo de tiempo, porque ya van a ser las 6, voy a dejar de lado esto y vamos aquí. ¿Quiénes estarán involucrados en el Armagedón? Vamos, primero hemos visto lo general, ahora estamos yendo a lo específico. Vamos de lo general a lo particular. ¿Quiénes estarán involucrados en el Armagedón? Por un lado, el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los adventistas del séptimo día. Por otro lado, estará Babilonia. Babilonia. ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? Miren ahí, guardan los 10 mandamientos, son perseverantes, confían en el testimonio de la Biblia. Por otra parte, está Babilonia, que rechaza los 10 mandamientos, son perseguidores y confían en la palabra de la bestia y del falso profeta. Ahora, ellos, como Babilonia, van a generar persecución hacia el pueblo de Dios. Y ahora sí vamos a ser más específico todavía. ¿Cuál será la batalla final en Armagedón? La lucha entre los 144,000 sellados versus Babilonia apocalíptica. En eso consistirá el Armagedón, en una lucha entre los 144,000 y la Babilonia apocalíptica. Ahora, estoy aquí colocando unas palabras de color azul,
porque es muy importante considerar esto. Ojo, no es que ambos grupos pelearán, por si acaso, ya no vayan a pensar que en Armagedón ahí los adventistas se van a mechar con los católicos. No, 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 no. Nada que ver. En realidad, hablamos de una lucha porque los 144,000 sellados serán perseguidos, ¿sí? Y Babilonia será la perseguidora. En eso consistirá el Armagedón, en que los 144,000 llegarán a ser perseguidos por Babilonia, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a la pregunta de la hermana Nati. ¿Cuándo sucederá el Armagedón? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre los involucrados? Creo que seguimos, pastor. ¿Todo claro entonces? Solo Muy un bien. comentario. Entonces, Sí. no es una lucha, sino es una persecución realmente, ¿no? Claro, claro. Es una persecución, por eso es que hablamos de una lucha espiritual. Si nosotros pensamos de que el Armagedón será una guerra de bombas, de que hay dos bandos y se van a agarrar a balazos, todo eso, pues ahí se nos viene a la mente, ¿no? Ah, van a pelear entre ellos, ¿no? Pero el Armagedón será una lucha espiritual y que tendrá que ver con fines religiosos. Y como usted acaba de comentar, en sí será ¿qué cosa? Una persecución. Así iniciará y terminará con la segunda venida de Cristo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, pastor, cuando usted dijo que el pueblo de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, si bien es cierto que hay ovejas de otros rediles, no todos tendrán tiempo de bautizarse para convertirse a la iglesia adventista del séptimo día, pero aceptarán a Cristo y aceptarán su palabra, ¿no? Entonces ellos también serán el pueblo de Dios, pero no necesariamente adventistas del séptimo día. Ya, a Una ver, pregunta. regálenme unos minutitos, quiero buscar un archivo. Para compartir. Aquí ya lo encontré. Y respondo a su pregunta. Muy bien, un segundito, voy aquí al Zoom. Ok, ¿se ve la línea de tiempo? Sí, sí se ve. Sí, sí. Ok, sí se ve. Ok, miren aquí el cursor, por favor, mírenlo bien. Para responder al comentario y a la pregunta de nuestra hermana. Antes que caigan las plagas, va a terminar el tiempo de gracia. El tiempo de gracia termina el juicio investigador y luego comienzan a caer las plagas. Pero, para que termine el tiempo de gracia, primero se habrá dado el sellamiento de los 144,000. Primero se sella a los 144,000. Ya Joel me comentó de que ustedes ya han estudiado sobre los 144,000, que es una cifra simbólica. Primero se da el sellamiento de los 144,000 y luego termina el tiempo de gracia. Pero ojo, para que suceda el sellamiento de los 144,000, tuvo que haber primero el fuerte pregón y la lluvia tardía. Para entenderlo en facilito, a ver, préstenme atención, por favor. En el futuro, descenderá el Espíritu Santo con la lluvia
pueblo mío. Como comentó la hermanita hace ratito, aludiendo a Juan capítulo 10, las ovejas de otros rediles recibirán el mensaje, salgan de Babilonia, salgan de ahí. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Entonces las ovejitas que están en otros rediles, cuando se dé el fuerte pregón, las ovejitas van a salir de esos rediles. Y aquí viene la pregunta del millón. Si todavía no se da la segunda venida, estas ovejitas que salen de esos rediles, que salen de Babilonia, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? A ver, esa es una pregunta que les hago a ustedes. ¿A dónde van a ir? Pues van a ir a el remanente, a la iglesia adventista del séptimo día. La segunda venida todavía no se da. Y aquí el mensaje es bien claro. Salgan de Babilonia, pero ¿a dónde van a ir? Van a ir a la iglesia adventista del séptimo día. Y como se ha predicado todo el mundo, y las ovejas que están en diferentes rediles o en Babilonia van a salir y van a venir a nuestra iglesia, y ya con los bautizados en la iglesia adventista, el Señor recién comenzará el sellamiento. ¿Sí? Repetimos, primero desciende el Espíritu, luego se predica a nivel mundial. Después de predicarse en de otros rediles, o los que están en Babilonia, ven el redil del pastor. Y en el tiempo del fin, en la iglesia adventista del séptimo día, vendrán al redil del pastor, y ya con el redil completo, el Señor comenzará a sellar a los 144,000, la cual es una cifra simbólica, por supuesto. Sella el Señor a los 144,000 y termina el tiempo de gracia. ¿Sí? Entonces, ante el comentario y la pregunta de la hermana Nati, ¿qué va a pasar en el futuro? Las ovejitas que están en Babilonia, todas las ovejas a nivel mundial, van a recibir el mensaje de que salgan de Babilonia. Y todas las que escuchen la voz del pastor vendrán al redil del pastor, que es la iglesia adventista del séptimo día. O sea, sí o sí, en la crisis final, todo el mundo va a escuchar el mensaje, el fuerte pregón, la salida de Babilonia, para que todos salgan de Babilonia, sí o sí todos. Nadie tendrá excusa. Ahí se va a cumplir la profecía de Mateo 24, de que el evangelio se predicará a todo el mundo. Todos. No habrá gente ni personas que no hayan escuchado el mensaje, porque gracias a la lluvia tardía, la proclamación será universal, será mundial. Y el que escuche la voz de la iglesia adventista, el que escuche el fuerte pregón, saldrá de Babilonia y se irá a las filas de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Me dejo entender, hermana Nati? Ha ido a abrir la puerta porque están tocando el timbre. Ella es mi esposa, estamos en dos computadoras diferentes nada más. Ok. ¿Pero se entiende bien? Sí, se ha ido a abrir la puerta que están tocando el intercomunicador. Ok. Daniel acaba de comentar en el grupo, en el chat del Zoom, ¿sí? Y comenta, hay iglesias adventistas que se comportan como Babilonia. Entonces, ¿salir a dónde? Hay que salir de Babilonia a pedir a Cristo y no a la iglesia. Bueno, ese es un error de interpretación. Número 1, la iglesia adventista se comporta como Babilonia. Bueno, la iglesia es Babilonia es dominical. Yo hasta ahorita no conozco a ninguna iglesia adventista que guarde el domingo. Babilonia promueve mucho el evolucionismo. Hasta ahorita yo no conozco a ninguna iglesia adventista que promueve el evolucionismo. Babilonia cree en la inmortalidad del alma. Yo hasta ahorita no conozco ninguna iglesia adventista que promueva la inmortalidad del alma. ¿Ya? Hay una declaración del pastor Esteban Bor que dijo, ¿no? Que la iglesia no es Babilonia, pero que tiene babilonios, me parece, en nuestras filas. Creo que esa es una declaración tendenciosa, ¿sí? Porque la iglesia adventista no tiene babilonios, ¿ya? Ni la iglesia adventista está comportándose como Babilonia. O sea, en la iglesia adventista sí hay errores, hay hermanos adventistas que cometen pecados, eso es verdad, como también
siempre lo hubo, ¿ya? Pero no por eso vamos a involucrar a la Iglesia Adventista con Babilonia. Me parece que esa es una exageración traída del perfeccionismo y debemos tener cuidado. La Iglesia Adventista hoy en día no se comporta como Babilonia. De que haya de repente algunos adventistas de que les gusta mucho Jesús Adrián Romero, que quieren tener música evangélica a nuestra iglesia, o que que hay hermanos que quieren imitar ciertas cosas de los evangélicos, allá ellos. Pero la Iglesia Adventista no se está comportando como Babilonia. Es más, las creencias que tiene la Iglesia Adventista son muy diferentes, son polos opuestos con las que enseña la Iglesia Católica. Son muy diferentes. Así que ahora dice ahí, hay que salir de Babilonia para ir a Cristo. Bueno, la Biblia nos enseña de que el Cristo que nosotros debemos creer es el Cristo verdadero que registra la Biblia. Y déjenme decirles de que a nivel mundial, la única iglesia que enseña al Cristo verdadero es la Iglesia Adventista. ¿Sí? Por ejemplo, creer en un Cristo verdadero es poner a Cristo en el santuario. Y la única iglesia en el mundo que tiene las cosas correctas sobre el santuario es nuestra iglesia. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sí tiene al Cristo verdadero porque interpreta correctamente la Biblia. Ahora, de que haya adventistas, de que no leen la Biblia, que más paran copiando cosas de los evangélicos y de repente de los católicos, allá ellos. Pero la Iglesia Adventista no se comporta como Babilonia. Por lo menos hasta la fecha, yo no he visto ninguna declaración o ningún voto o ninguna afirmación de la Iglesia Adventista que imite el comportamiento de Babilonia. Hasta ahorita no he visto. ¿Sí? La Iglesia Adventista sigue promoviendo el reposo sabático, sigue promoviendo el creacionismo, sigue promoviendo, es más, la lección de escuela sabática de hace 2 semanas sigue diciendo que el papado es la bestia, es el cuerno pequeño. Así que no podemos dar esa declaración de que hay iglesias adventistas que se comportan como Babilonia. Bueno, hasta la fecha yo no he visto ninguna, ¿sí? No he visto ninguna. Muy bien, avancemos entonces. Vamos a continuar con el Armagedón. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá el famoso Armagedón? Bueno, vamos ya a ser más específicos. ¿Cuándo sucederá? Ahí está, en la 6ª plaga. Ustedes leen Apocalipsis 16:16 y el anuncio del Armagedón se da en la 6ª plaga. En la 6ª plaga, ¿sí? Continuemos, siguiente viñeta. Al caer la 6ª y la última plagas, la 6ª y la 7ª, se produce una lucha entre Babilonia y el remanente, la famosa gran tribulación, iniciando así el Armagedón. ¿Y cómo culmina el Armagedón? Con la segunda venida de Jesucristo. Aquí quiero ampliarles un poco más el panorama. Hay varios eruditos que señalan que habrá un Armagedón parte 2. ¿Y cuál es ese Armagedón parte 2? El que sucederá después del milenio, con el juicio final. Varios eruditos señalan de que el Armagedón parte 1 es el que se dará, el que culminará con la segunda venida de Jesús. Y el Armagedón parte 2 culminará con la tercera venida de Jesús. Bueno, para ser más específicos, para entenderlo mejor, miren la siguiente línea de tiempo. ¿Cuándo sucederá el Armagedón? Ahí está, muy bien. Vamos a repetir, termina el tiempo de gracia, y comienzan a caer las plagas postreras, ¿sí? Las plagas, según Apocalipsis 16:2, solamente las recibirán los que tengan la marca de la bestia, ¿ya? Entonces, miren aquí, termina el tiempo de gracia, y cuando termine el tiempo de gracia, en este planeta solo habrá 2 grupos. Grupo 1, Babilonia. Grupo 2, los 144,000. Nada más van a ser 2 grupos. Babilonia tendrá la marca de la bestia. Los 144,000 tendrá el sello de Dios. Comienzan a caer las plagas. Las plagas las van a recibir ¿quiénes? Babilonia. Todos los que tengan la marca de la bestia, los guardadores del domingo.
¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Los 144,000, que todo parece indicar de que todos van a ser adventistas del séptimo día. Los 144,000. Habrá esa lucha, ¿ya? Entonces, entre la sexta y la séptima plaga, aquí miren el cursor, por favor, se va a desatar una gran tribulación. Ya para terminar las 7 plagas, se va a desatar una gran tribulación. Entre la sexta y la séptima plaga, al desatarse la tribulación, comienza el Armagedón. Comienza el Armagedón. Aquí, entre la sexta y la séptima plaga. Comienza el Armagedón. Y entonces Babilonia va a preguntarse, ¿por culpa de quiénes estamos recibiendo las plagas? Y ellos dirán, por culpa de los que guardan el sábado. Entonces, vamos a matarlos. Ahí se dará la gran tribulación. ¿Y quiénes serán los perseguidos? Los 144,000 sellados guardadores del sábado. ¿Cómo terminará el Armagedón? En plena persecución vendrá Jesucristo por segunda vez. Él retornará. Y cuando Él venga por segunda vez, encontrará en la tierra de que los 144,000 estarán siendo perseguidos por Babilonia. Él viene a la tierra y libra a los 144,000 de esa persecución y los lleva al cielo. Eso va a suceder en el futuro. Esa es la línea de tiempo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Ahí va a suceder el Armagedón. Al terminar la sexta, la séptima plaga, cuando se inicie, ahí comenzará el Armagedón con la gran tribulación. ¿Y cómo terminará el Armagedón parte 1? Con la segunda venida de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta línea de tiempo? Creo que no. La línea de tiempo es clara. Muy bien. Por si acaso, hermanos, quiero hacer un breve paréntesis. El COVID no tiene nada que ver con la crisis final, ¿sí? Hay algunos que inclusive relacionan al COVID con las 7 plagas. Bueno, el chiste. Así que hay que tener mucho cuidado. Las 7 plagas todavía no caen. Y eso va a caer en el futuro. Y entre la sexta y la séptima plaga comenzará una tribulación. La gran tribulación que menciona Apocalipsis 7:14. Y con esa persecución inicia el Armagedón. Babilonia perseguirá a los 144,000, pero ninguno de los 144,000 morirá. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La segunda venida de Cristo se da y Él libra a los 144,000 y ellos al final no habrán probado la muerte. ¿Sí? Sí, hermana Susana, en realidad van a ser adventistas. ¿Ya? En realidad van a ser adventistas. Sino que, bueno, estamos ante un público adventista, así que van a ser adventistas. Van a ser adventistas. Yo quiero hacer un breve paréntesis. ¿A qué se basa? Bueno, lo trataríamos, hermana Susana, en otro momento porque, a ver, yo tengo un artículo sobre la relación del remanente de Apocalipsis 12 al 14 y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está en la web, pueden revisar, colocan mi nombre y buscan el artículo. Y uno, pues, basándose en Apocalipsis 12 al 14, puede tener las siguientes conclusiones. Número 1, el pueblo de Dios en el tiempo del fin es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número dos, el sello de Dios que recibirán los 144,000 es el sábado. Es el sábado. Número 3, como hemos hablado hace ratito, la lluvia tardía lo reciben los adventistas y el fuerte pregón lo dan los adventistas y las ovejas que están en otros rediles o están en Babilonia vienen a la iglesia adventista y el Espíritu Santo va a sellar a los 144,000 de la iglesia adventista. Entonces los 144,000 tienen que ser todos adventistas, guardadores del día sábado. Miren, el doctor Norman Gali en su libro El caballo de Troya de Satanás dijo algo muy interesante y me gustaría que esto quede grabado en sus corazones. Y es lo siguiente, dijo él, la mayoría del contenido del Apocalipsis ha sido revelado exclusivamente para los adventistas del séptimo día. Y cuando he leído el Apocalipsis ya varias veces,
y me doy cuenta de que lo que dijo el doctor Gali tiene toda la razón. En realidad, cuando el Espíritu reveló e inspiró al profeta Juan el Apocalipsis, estaba más pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ser el pueblo de Dios del tiempo del fin, tiene un papel relevante desde 1844 hasta la segunda venida de Jesucristo, puesto que es el pueblo de Dios del tiempo del fin. Es la Iglesia Adventista la que va a recibir la lluvia tardía, es la Iglesia Adventista la que va a dar el fuerte pregón, es en la Iglesia Adventista que se va a desarrollar el sellamiento, y los 144,000 van a ser adventistas guardadores del sábado en contra de Babilonia, guardadora del domingo. A eso nos basamos. Y repito, hay sustento bíblico para eso. Sería bueno que lean el artículo que escribí, o si no también el libro del doctor Ángel Manuel Rodríguez. Él fue el editor de ese libro. Está en español ya, yo lo había leído en inglés, hacia una teología del remanente. Él también presenta varios capítulos sobre temas del remanente, y ahí hay varios teólogos que abordan el tema del remanente en el Apocalipsis y en el tiempo del fin. Muy buen libro, no es grueso que digamos, no tiene 1000 páginas, pero es muy buen libro que les puede ayudar también bastante. Pero repito, los 144,000 van a ser miembros de la Iglesia Adventista, ya que el adventismo tiene un papel preponderante en el mundo desde 1844. Y ese papel relevante va hacia la segunda venida de Jesús. El problema que ha generado Satanás es de que ese papel o relevancia se la quiere dar a los judíos de sangre, cuando en realidad la relevancia está en nosotros, los adventistas del séptimo día. Pastor, ¿Me dejo entender? Sí, yo sí. Acá tal vez tratando de interpretar algunos comentarios y las preguntas que me está haciendo mi esposa aquí al costado. De repente lo que está llevando un poco no sé si a la confusión o qué, ¿no? Es el decir, el dar a entender que solo los adventistas, por ser adventistas del séptimo día, es decir, por pertenecer a la Iglesia Adventista del séptimo día, van a estar dentro de los 144,000 sellados y van a estar, van a ser el grupo del remanente, ¿no? Entonces, tal vez aclarar ahí un poco que, si bien es cierto, dentro de la iglesia institucional, ¿no?, existe un remanente también espiritual, porque no todo el que tiene su certificadito de adventista del séptimo día finalmente va a formar parte del remanente, sino los que son verdaderos seguidores de Cristo. No es el hecho de que yo tengo mi certificado que dice adventista del séptimo día, anciano de iglesia, entonces ya de hecho ya estoy dentro de los 144,000, ¿no? Tal vez eso es lo que está causando cierta confusión. O sea, finalmente después del sellamiento y todo, incluso dentro de la institución llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, habrán muchos que se irán para el otro lado también, así como habrán muchos que vendrán del otro lado para acá, habrán muchos que se irán para el otro lado. Entonces, tal vez aclarar eso, ¿no? Que no necesariamente el hecho de ser miembro de la Iglesia Adventista ya me pone dentro de los 144,000, ¿no? Muy bien, la misma Biblia nos va a responder. Abran por favor Apocalipsis 14, versos 4 y 5. De todos los adventistas que hay en el mundo, si la crisis final se desatara en estos días, ¿quiénes serán los únicos que pertenecerán a este grupo de los 144,000 sellados? Apocalipsis 14, 4 y 5. Yo lo voy a leer. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pregunto, ¿todos los adventistas a nivel mundial somos así? No. Así que los 144,000 van a ser personas muy consagradas, dependientes de Cristo. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis a una idea perfeccionista de Oliver Coronado. Oliver Coronado dijo de que los 144,000 van a tener un carácter superior al de Job. Yo no sé a qué se basó, ¿ya? Y de paso, él añadió lo siguiente:
que los 144,000 serán tan consagrados que no necesitarán de la intercesión o de la labor salvífica de Jesucristo. Esa es una herejía, porque el Espíritu Santo va a seguir en la tierra cuando caigan las plagas, no se va a ir al cielo. Dejará de obrar la salvación en los que tengan la marca de la bestia, pero va a continuar aquí en la tierra. Y los 144,000 serán protegidos por el Espíritu Santo. Los 144,000 van a ser siempre dependientes de Jesucristo. Que ningún ser humano ose en decir de que no necesitará por un segundo la obra salvífica de Cristo. Esa es una herejía. Los 144,000 van a ser personas muy consagradas, por si acaso, van a ser muy consagradas, como dice aquí Apocalipsis 14, 4 y 5. Serán personas sin mancha, personas que no mienten, personas que no se contaminan con falsas doctrinas. Yo veo en el Facebook adventistas con su TikTok haciendo soncera y media. O sea, yo no entiendo sinceramente por qué es que llegan a tener a veces esa actitud. Los 144,000 van a ser personas muy consagradas. O sea, cuando el Señor haga el sellamiento, va a obviar a aquellos adventistas que no andan conforme a su palabra. El hecho de que tú seas adventista no garantiza que recibirás el sello de Dios. Solamente los consagrados recibirán el sello de Dios, no las personas no consagradas. Y por si acaso, voy haciendo un paréntesis, la lluvia tardía, como dice el doctor Norman Gali, la recibirán los consagrados. La lluvia tardía no será para consagrar a la gente, será para quienes, para los que ya están consagrados. La consagración es desde ahora. Entonces, el sellamiento no va a ser para todos los adventistas, como se dice, no nominales. El sellamiento simplemente va a ser para aquellos adventistas de que realmente sean consagrados. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Ahora, el hermano Vicente acaba de comentar en el chat del Zoom, dice, pastor, entiendo que los 144,000 son adventistas, pero habrá más de 144,000 adventistas en el momento que vengan las plagas. Sí, exactamente. Yo vi la presentación de un expositor que ustedes invitaron sobre la relación de los 144,000 y la gran multitud. Personalmente creo, es más, me parece que me citó, personalmente creo de que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. Por lo tanto, no van a ser 144,000 contaditos. Me parece de que van a ser muchos más, porque la cifra es simbólica. Y aquí viene la pregunta del hermano Vicente. Es decir, ¿habrá adventistas que recibirán las plagas? Pues te respondo, sí van a haber adventistas nominales que van a recibir las plagas. ¿Ya? O de repente se vayan al otro bando antes que caigan las plagas. O sea, van a ver, pero esos adventistas consagrados que tengan a Cristo en su vida, ellos no van a recibir las plagas. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 16:2 señala que los que reciban las plagas tendrán la marca de la bestia. A ver, estoy poniéndome a reflexionar por lo que acabo de decir. Voy a ser más puntual para que no haya una posible mala interpretación. Cuando se dé el sellamiento, el Señor sellará en la iglesia adventista a los 144,000. Aquellos adventistas nominales que por sus actitudes no reciban el sello de Dios, simple pues, se van a pasar al otro bando. Se van a pasar al otro bando, ¿sí? Y recibirán la marca de la bestia. Y entonces comenzarán a caer las 7 plagas. ¿Van a recibir la marca de la bestia? Sí. Ahora la pregunta es, y me parece que el hermano Vicente quizás va a ese asunto. ¿Cómo reconocer quién tendrá la marca de la bestia? Porque recordemos que la marca de la bestia también será una señal espiritual. Número 1, guarda el domingo. Número 2, recibirán las plagas. Imagínate, está tomando su vasito con agua y en su vaso con agua se da cuenta que hay sangre. Entonces, está recibiendo las plagas por más de que haya sido un adventista nominal. Así que el ser adventista nominal no garantiza la consagración ni tampoco garantiza de que recibirás el sello de Dios. ¿Se entiende bien? Sí, se entiende bien. Pastor, muy bien.
tal vez sería bueno recomendar, ¿no? Que podamos nosotros entender yo entiendo que de repente muchas cosas de algunos de nuestros hermanos, con el hecho de decir adventistas del séptimo día, ¿no? Sonase un poco, ¿no? Tal vez petulante, ¿no? Por poner una palabra, decir que solo los adventistas van a ser salvos, pero si nos damos cuenta, en el tiempo final, solo van a haber dos grupos, ¿no? Aquellos que esperan la venida de Cristo y guardan los mandamientos de Dios, entonces van a ser adventistas y van a guardar los mandamientos de Dios, o sea, van a guardar el sábado. En general van a ser adventistas del séptimo día, ¿no? Y tal vez entender también cuál es el papel del sábado para nosotros los adventistas del séptimo día, porque hay algunas iglesias que también guardan el sábado, pero no tienen el significado escatológico que tenemos nosotros, que le dan mayor relevancia a la observancia del sábado, ¿no? Porque hay otras, incluso hay iglesias bautistas, creo que también hay pentecostales que son del séptimo día, pero no tienen el significado escatológico como tenemos nosotros del sábado, ¿no? Entonces eso es lo que hace la diferencia, tal vez también para nosotros como adventistas del séptimo día. Sí, sí, tiene razón, hermano. Mire, ahorita mientras usted hablaba se me vino a la mente un artículo del doctor Ángel Manuel Rodríguez cuando él habla sobre el exclusivismo y la relación con la iglesia adventista como remanente. Y él plantea la siguiente pregunta cuando inicia. Él dice, ¿en la Biblia hay exclusivismo? La respuesta es sí. Y él señala, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios eligió a Israel como su pueblo. El solo hecho de elegir a Israel como pueblo de Dios, eso dice él, y es exclusivismo. Pero luego él plantea la siguiente pregunta. ¿Es exclusivismo en lo que es elección del pueblo de Dios? Es lo mismo que el exclusivismo soteriológico, él utiliza esa palabra, o sea que tiene que ver con la salvación, y él dice no. ¿A dónde quiere llegar el doctor Rodríguez? De que si bien es cierto, la iglesia adventista fue elegida por Dios como su pueblo exclusivo en el tiempo del fin, no quiere decir de que la salvación sea exclusivamente por ser adventista. Porque nosotros como adventistas creemos de que la salvación sí es exclusiva, solamente en Cristo. En nadie más, en Cristo. El solo hecho de permanecer con la justicia de Cristo garantiza nuestra salvación y el sellamiento, no el ser adventista, no el ser adventista. Ahora, lo que acaba de comentar el hermano, ¿no? ¿Por qué a muchos hoy en día les confunde o de repente no les agrada de que se diga de que el remanente es la iglesia adventista y de que es el pueblo exclusivo de Dios hoy en día? Es por la influencia postmoderna. El postmodernismo ha calado mucho de que decir de que la verdad está en la Biblia, lo toman a mal varios. O decir de que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, también lo toman a mal, porque creen de que las iglesias todas son el pueblo de Dios. Pero a la luz de la Biblia no es así. No es así. Entonces, la iglesia adventista ha sido elegida como pueblo de Dios, sí, sintámonos agradecidos con él, ¿ya? Pero en cuestión de salvación, no. La iglesia católica sí cree eso, de que sin la iglesia católica no hay salvación. Como adventistas no creemos eso, ¿ya? Entonces, la iglesia adventista es el pueblo de Dios, sí, pero tiene una gran responsabilidad. Eso sí, por ser el pueblo de Dios, amerita una gran responsabilidad. Muy bien, hermano Vicente, creo que quiere hablar porque levantó la mano. Sí, pastor, quería hacerle una pregunta. De repente me salgo un poco del tema. Si el pueblo de Dios, el remanente, estos 144,000 van a ser perseguidos después de cuando sea la persecución, pero saben que están protegidos por el Espíritu Santo, ¿dónde nace la angustia de Jacob? ¿Por qué nace la angustia de Jacob cuando ellos saben que están protegidos en este momento por el mismo Dios que los está protegiendo hasta su próxima venida? Muy bien. ¿Cuál es la causa de la angustia de Jacob? Gracias, hermano, por comentar eso. Yo quería ampliar eso, pero por motivo de tiempo creo que ya bueno, vamos a seguir, ¿ya? Miren, gracias por la pregunta. Y le respondo, por una sencilla razón.
los 144,000 seguirán con la naturaleza pecaminosa a la cual nosotros tenemos también. A ver, mi pregunta es puntual. ¿Cuándo seremos transformados nosotros? En la glorificación, ¿no? Con la segunda venida de Cristo. En la segunda. Así es, así es. Si la transformación Pablo señaló, de lo corruptible a lo incorruptible se dará en la segunda venida de Jesús, los 144,000 aparecerán antes de la segunda venida de Jesús, y la angustia de Jacob, que señala la señora White, es antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los 144,000 seguirán con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que la señora White señala en el gran conflicto, cuando ella trata sobre la angustia de Jacob, ella señala de que los 144,000 en algún momento pasarán por esa angustia. Y ellos se plantearán la siguiente pregunta: ¿nuestros nombres seguirán registrados en el libro de la vida? Ellos pasarán por esa angustia. Ellos se preocuparán por su salvación. Y la pregunta es, ¿pero por qué si son los 144,000 sellados? Es que los 144,000 sellados serán personas con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Los 144,000 recién serán transformados con la segunda venida de Jesús, no antes. Ese es un argumento fuerte en contra del perfeccionismo de Andreasen y de que hoy en día muchos predicadores enseñan. O sea, los 144,000 van a tener la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, pero eso sí, serán personas que se aferran a Dios. Y la señora White señala, ¿no? Ellos pasarán por la angustia de Jacob, pero dice la señora White, el Espíritu los va a reanimar, los va a reavivar, y entonces ellos serán reanimados por el Espíritu Santo y seguirán perseverando. Eso señala la señora White. ¿Pero por qué? Repetimos, los 144,000 van a ser personas como nosotros, con sus tendencias al mal también como nosotros, pero serán personas muy consagradas. Eso sí, serán personas muy consagradas. El problema es que el perfeccionismo ha enseñado de que los 144,000 ya no tendrán la naturaleza pecaminosa. Y eso es un error garrafal, esa es una herejía, y debemos nosotros tener cuidado. La transformación de lo corruptible a lo incorruptible recién se dará en la segunda venida. Y los 144,000 aparecen antes de la segunda venida. Así que no nos decepcionemos por la angustia de Jacob que van a experimentar ellos. Lo bueno es que la señora White señala de que los 144,000 perseverarán hasta cuando Cristo venga. Y un elemento bíblico, abran por favor Apocalipsis 7:14. Abran por favor Apocalipsis 7:14, no sé quién lo puede leer. ¿Alguien lo puede leer? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi pregunta es una. Si los 144,000, como dice Andreasen, será la última generación sin pecado, ¿cómo es que aquí serán emblanquecidos con la sangre del Cordero? ¿Qué emblanquece la sangre del Cordero? ¿No son pecados? Y no nos escandalicemos, repito, porque la transformación de lo corruptible a lo incorruptible no se va a dar con los 144,000. Recién se va a dar en la segunda venida. Por lo tanto, no nos escandalicemos ni nos preocupemos porque es que los 144,000 con su naturaleza pecaminosa lleguen a tener la angustia de Jacob. Eso es normal. Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido tristes por nuestra condición con respecto a nuestra relación con Dios. Al contrario, mejor que nos preguntemos si es que nuestro nombre sigue en el cielo para aferrarnos más a Jesucristo. ¿Me dejo entender, hermano Vicente? Sí, pastor, perfectamente, perfectamente, gracias. Ok, muy bien. Ya vamos terminando.
Nos hemos quedado ahí. ¿Qué sucederá? Bueno, antecedentes del Armagedón ya lo trataremos en otro momento, o si no, revisan el PPT que le he enviado a Joel. Conclusión, no vaya a ser de que alguno me malinterprete o no me haya dejado entender. Por lo menos aquí están las conclusiones y a esas me aferro. Número 1, el Armagedón será una batalla espiritual entre Cristo y Satanás, entre el remanente o los 144,000 y la iglesia adventista del séptimo día versus Babilonia. Número 2, la razón principal de esta lucha tiene que ver con la adoración, no con la economía mundial ni con asuntos políticos. Y número 3, Dios desea, el día de hoy, ya para la reflexión, que desde ahora nos preparemos para el Armagedón. ¿De qué manera? Número 1, venciendo con el poder de Cristo nuestras batallas diarias. Querida iglesia de San Borja y todos los que me están escuchando, mi mamá también está escuchándome, mi familia también en estos momentos, porque se enteraron por Facebook, ¿no? De este tema. Las batallas que tenemos diariamente nos preparan para la batalla del Armagedón. Si tú, en el nombre de Cristo, vences tus batallas diarias, lograrás vencer en el nombre de Cristo la batalla del Armagedón. Pero si es que tú hoy en día no vences las batallas diarias, cuando se dé el Armagedón no vas a vencer. Un ejemplo pequeñito. Un joven adventista antes de la cuarentena que iba a clases los sábados, ¿vencerá en el Armagedón? No, nada que ver, porque si hoy en día no vence en el nombre de Cristo sus batallas diarias, el Armagedón no va a pasar, es más, va a recibir la marca de la bestia. ¿Ya? Y número 2, hermanos queridos, guardemos bien el sábado. Por favor, guardemos bien el sábado. ¿Sí? Los que no guarden bien el sábado, pues tristemente recibirán la marca de la bestia, por más que sean adventistas. Finalmente, recuerda, cuando hay crisis, el papel de nosotros es creer y estar tranquilos. Y el papel de Dios es pelear nuestras batallas. Y eso dice, por ejemplo, Éxodo 14, 13 y 14. Ahí está el texto adelante. Yo lo voy a leer. Y grábense esos textos, realmente son poderosos. Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y fíjense lo que dijo Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos. Para reflexionar, querida iglesia, cuando hay crisis, como la habrá con el Armagedón, nuestro papel es estar tranquilos, creer en Jesucristo, y el papel del Espíritu es pelear nuestras batallas. Así que hoy en día, por más que haya batallas duras, feas, terribles, tranquilo, Dios está bajo el control y Él siempre va a pelear tus batallas. Que si tú en su nombre sabes vencer las batallas del día, cuando venga el Armagedón, el Espíritu te va a ayudar y en su nombre también vas a vencer. Que Dios te bendiga en esta noche.